Sabíamos que 2020 sería un año histórico. Chile se preparaba para el debate sobre una nueva constitución. Pero nunca imaginamos que estaría cruzado por una pandemia. La emergencia sanitaria nos ha recordado lo frágil que puede ser nuestra existencia. Nos ha desafiado, planteando nuevas interrogantes acerca del futuro. Nos ha obligado a aislarnos, pero por una gran razón: cuidarnos, a nosotros, a nuestros seres queridos y a todo el país. La humanidad enfrenta una prueba muy difícil, y si bien debemos distanciarnos unos de otros, nos hemos adaptado para estar tan conectados como antes. Hoy estamos comprometidos con uno de los mayores desafíos de nuestra historia reciente. Y como siempre, Chile cuenta con su universidad. Con el aporte de cada disciplina, de estudiantes, académicos y académicas, funcionarios y funcionarias, salvando vidas, apoyando a la comunidad, informando, entregando respuestas y soluciones. Y tenemos una gran responsabilidad, ya sea trabajando desde nuestros hogares, diseñando soluciones para aportar en esta emergencia o en la primera línea contra la pandemia. Gracias a tu compromiso y al de toda la comunidad universitaria, esta prueba la superaremos unidos entre todos. Por nuestros abuelos, por nuestros hijos, por las personas de mayor riesgo y por todo un país. Seguimos luchando día y noche para volver a abrazarnos y poder estar orgullosos de cómo respondimos a este desafío. Cuidémonos entre todas y todos. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alex Alarcón, soy jefe del programa de salud global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, siendo hoy a las 8:30 horas en Santiago de Chile y 14:30 en Ginebra, Suiza. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a este conversatorio organizado por nuestro programa de salud global de la Escuela de Salud Pública, denominado Respuesta de los Estados a la pandemia COVID-19. ¿Qué hace la diferencia y cómo se protegen los derechos humanos? Nuestra invitada de hoy, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, exalumna de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a quien desde ya agradecemos el haber aceptado esta invitación. Es un honor tenerla con nosotros, aportando una nueva mirada a esta contingencia mundial que a todos los países nos mantiene en estado de alerta. La salud global se entiende como un proceso de salud poblacional dinámico, influido por determinantes que superan las fronteras nacionales y se transforman en comunes, tales como los modelos de desarrollo, el comercio, el medio ambiente, el avance tecnológico, las comunicaciones y el transporte, entre otros. En el campo académico, la salud global se define como una disciplina orientada a formar, investigar y actuar en problemas determinantes y sus soluciones, de carácter transnacional para lograr el mejoramiento de la salud y de la equidad a nivel global. Creemos necesario destacar que es importante que este programa de salud global de nuestra escuela, único en el país, se estableció formalmente en el año 2011 y realiza actividades de formación, investigación y abogacía en las más importantes áreas de la salud pública. El trabajo del programa es de una naturaleza interdisciplinaria y se implementa en colaboración con instituciones nacionales e internacionales, entre estas últimas, la Alianza Latinoamericana de Salud Global, ALASAC. Partiremos esta jornada de aproximadamente una hora, en primer término, con las palabras de bienvenida de nuestro rector, doctor Ennio Vivaldi. Rector. Muchas gracias. Sí, efectivamente es un momento muy, muy especial para nosotros y queremos agradecer la presencia de la expresidenta Bachelet. Bueno, destacar en primer lugar un reconocimiento. Ella es exalumna nuestra, de nuestra universidad, y estudió en un liceo fiscal. Y creo que no solamente es una persona que como candidata y como presidenta tuvo un especial afecto, creo que pocos presidentes han tenido ese cariño del pueblo que recibió ella, sino que también, y llevándolo a la contingencia, lo que ella propuso en sus programas de gobierno, especialmente en su segundo periodo, si eso no hubiera sido confrontado tan brutalmente y hubiera habido quizás más decisión de quienes debieron hacerlo y llevarlo adelante, hoy día estaríamos mucho mejor parados para enfrentar esta pandemia, porque parto por decir que una catástrofe como esta, lo primero que hace
es develar las falencias del lugar en que cae. O sea, no existe el terremoto. ¿Ya? El terremoto es el terremoto, pero el terremoto opera sobre un determinado lugar donde hay determinadas casas, donde hay determinada construcción, etc. Entonces la pandemia devela, ¿ya? Nos hace evidentes características de la sociedad, y aquí qué duda cabe, en primer lugar, que nos obliga a mirar, cosa que no hemos querido hacer por décadas ya, nos obliga a mirar a la sociedad como un nivel emergente, que no podemos quedarnos en ver la interacción de individuos, las pensiones de cada individuo, la educación que paga cada individuo, la educación que propone cada individuo, etcétera, 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 sino que tenemos que entender que estos son problemas de la sociedad. Evidentemente, la solución de la pandemia va a depender de cómo reaccionamos, de lo que hagamos en salud mental, lo que hagamos, y lo que estamos viendo hoy día tiene también mucho que ver con una pesada carga de desigualdad, segregación, discriminación, que se expresa en la salud en primer lugar, ¿ya? Y que se expresa también en la situación de total desamparo, en que está una parte tan importante de la población chilena. Con un cierto pudor, uno tiene que reconocer que a lo mejor cuando uno habla de cuarentena total y se le contesta no, imposible. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que depende para comer en la noche lo que gana en el día. ¿Ya? Eso ya es un impacto enorme, pero el segundo impacto es que eso se diga y se escuche como algo absolutamente normalizado, o sea, que no nos horroricemos ante ese hecho de precariedad del trabajo en Chile. En otras palabras, creo que la salud, creo que la precarización del trabajo son dos cosas que muy evidentemente aquí han surgido. Y lo otro que quisiera destacar es que la pandemia muestra también una desigualdad que se da en otros ámbitos, la desigualdad de género, ¿ya? El hecho de que nosotros tengamos entre las mujeres de bajo nivel socioeconómico en Chile 5 veces más el nivel de depresión, que ya es muy alto para el país, que uno pudiera esperar, nos muestra que hay sectores como los migrantes, como la tercera edad, como las niñas y los niños, que están en estos momentos especialmente vulnerables a situaciones como violencia intrafamiliar y otras. Entonces, nos hemos ido enterando ya con esta pandemia, con este ataque, de características de nuestra sociedad que hoy día estamos obligados a asumir. Y creo que, quiero insistir en el punto, creo que esto nos obliga a entender que hay problemas que no son, que la sociedad, a diferencia de lo que dijo una líder que empezó, una de las que empezó con todo esto, digamos, de un muy importante país occidental, de que no existe tal cosa como sociedad, ya hoy día nos damos cuenta que lo más importante que existe es sociedad. Y me atrevería a decir, por ejemplo, que si uno piensa en general, ¿por qué desde décadas hacemos algún homenaje a la salud pública, ya vacunación gratuita? Es porque un individuo que sea el ser más egoísta del mundo, si él, además de ser el ser más egoísta del mundo, tuviera un mínimo de racionalidad e inteligencia, se daría cuenta que el que se vacune a todos los niños, independientemente de su nivel socioeconómico, le conviene a él. Porque él está metido en una instancia, le gusta o no, que la sociedad y sus hijos se van a contagiar, si es que no hacemos algo como sociedad para hacer una vacunación universal. Lo menciono como un ejemplo que es particularmente palmario de que estas cosas tienen que ser vistas con un nivel muy distinto a esta insistencia que en Chile ha llegado a un grado absurdamente exagerado de centrarlo todo en como que fuéramos individuos que interactuáramos. Y desde luego otra cita célebre de hace algunas décadas que convendría recordar hoy día es otro presidente de otro país muy importante que dijo, no hay tal cosa, es decir, el mejor gobierno es el no gobierno, ¿ya? Y creo que hoy día todos tenemos que asumir que si no tenemos una conducción, si no pensamos en términos del bien común, y si pensamos solamente que el hecho de que cada cual defienda sus propios intereses, es algo que difícilmente va a permitir enfrentar un problema como esta pandemia. Por lo tanto, por su experiencia como presidente de la República y por el cargo de enorme responsabilidad que hoy día tiene, para nosotros un privilegio, y realmente estamos extraordinariamente motivados, ya ávidos de escuchar lo que la expresidenta Bachelet nos vaya a contar hoy día. Le agradezco una vez más estar acá, felicito a la Escuela de Salud Pública, a su directora aquí presente, a ti, Alex, ya, a Verónica, a ti, y creo que esto es un hito que para nosotros es tremendamente relevante escuchar a la expresidenta Bachelet hoy día. Gracias. Gracias, rector. Bueno, ahora dejo con ustedes a nuestra directora de la Escuela de Salud Pública, la doctora
Verónica Iglesias. Directora. Muchas gracias, Alex. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me sumo a la bienvenida a esta actividad realizada por nuestro rector de la Universidad de Chile, el profesor Enio Vivaldi. Un saludo muy especial a nuestra invitada internacional, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, al profesor Alex Alarcón, del Programa de Salud Global de nuestra Escuela de Salud Pública, y a todos quienes han hecho, a todos los, digamos, invitados, asistentes nacionales e internacionales, y un agradecimiento especial también a todos quienes han hecho posible realizar esta conexión internacional para llevar adelante este conversatorio orientado a analizar la respuesta de los estados a la pandemia por COVID-19 desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos. Desde el 18 de octubre, la ciudadanía ha puesto a los derechos humanos en un lugar central del debate y con miras a la definición de un proyecto político que persigue el encuentro de una sociedad más justa y más solidaria. La discusión sobre el sistema de salud que queremos, hoy más que nunca, va de la mano con la posibilidad de garantizar el derecho a la salud y con la discusión sobre el rol del Estado en la protección social. Por ello, en el contexto de esta pandemia, para muchos se ha visibilizado la vulneración cotidiana de un conjunto de derechos que configuran la salud colectiva. Las condiciones de la vivienda, por ejemplo, que hoy impiden protegerse a muchas familias, la violencia de género, que hace que ciertos hogares no sean un lugar seguro, el trabajo precario e informal, la falta de ingresos para sostener la vida y las medidas básicas necesarias para enfrentar esta emergencia, la dispar situación que sufren el personal de salud que proviene del sector público y privado, y los problemas de organización para una respuesta articulada de un sistema de salud que es desigual y que es fragmentado. Hoy más que nunca, entonces, la salud pública está llamada a plantearse nuevas y atrevidas preguntas, y para ello es necesario reflexionar sobre nuestra vida y sobre sus determinantes globales, compartiendo sin duda muchos desafíos con otros países. Por ello es un gran privilegio contar hoy día en esta conversación con la alta comisionada, la señora Michelle Bachelet, quien además, como ya mencionó el rector, tiene la condición de haber sido egresada de esta casa de estudios. Así es que un gran orgullo contar con su presencia. Sin más, entonces, dejo con ustedes a nuestra invitada y a Alex, quien conducirá este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, directora. Creo que nos está viendo mucha gente en muchos lugares del mundo. Creo que también es importante destacar el currículum extenso y destacado de nuestra invitada principal. A partir del 1 de septiembre del 2018, Michelle Bachelet asumió el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, oficina creada en el año 93, siendo ella la 7ª comisionada. Fue elegida presidente de Chile en 2 ocasiones, en el año 2006 al 2010 y el 2014 al 2018, siendo la primera mujer en ocupar la presidencia de Chile. Además, ofició de ministra de Salud entre el año 2000 y 2002, así como la primera mujer de Chile y de América Latina en encabezar un ministerio de defensa. Durante sus mandatos presidenciales promovió los derechos de todos y todas, pero en particular de los más vulnerables. Entre sus principales logros destacan las reformas al sector educativo y tributario, así como la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y el establecimiento del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la implantación de cuotas para asumir la participación política de las mujeres y la aprobación de la Ley de Unión Civil, que otorga derechos a las parejas del mismo sexo, y por consiguiente promueve los derechos de las personas LGBT. Desde principios de los años 90 ha colaborado estrechamente con numerosas organizaciones internacionales. En el 2010 presidió, por ejemplo, el Grupo Consultivo sobre el Nivel Mínimo de Protección Social, una iniciativa conjunta de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo era promover políticas sociales dirigidas a estimular el crecimiento económico y la cohesión social en los países. En el 2011 fue nombrada primera directora de ONU Mujeres, organización dedicada a la lucha internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. El empoderamiento económico y la eliminación de la violencia contra la mujer fueron 2 de sus principales prioridades durante su mandato. Inicialmente se licenció como médica cirujana y se especializó en pediatría y salud pública. También cursó estudios de estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile y en el Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos.
Sin mediar más, dejo con ustedes a la doctora Michelle Bachelet junto a su ponencia Respuesta de los Estados a la pandemia COVID-19, qué hace la diferencia y cómo se protegen los derechos humanos. Alta comisionada, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Muy buenos días allá por ustedes. Nosotros aquí estamos ya en la tarde, pero muy buenos días a todos quienes escuchan y a los amigos que escuchan también de otras partes del mundo. Estimado rector Ennio Vivaldi, estimada directora de la Escuela de Salud Pública, doctora Verónica Iglesias, estimado Alex, jefe del programa Salud Global, estimado estudiantes y académicos, colegas, amigas y amigos. La verdad que quiero agradecer muy fuertemente la posibilidad de participar en este conversatorio invitada por el programa de la Escuela de Salud Pública, el programa de Salud Global de la Universidad de Chile, una escuela y una universidad a quien yo quiero mucho, no solo por haber sido exalumna, sino presidenta, también haber sido patrona de la Universidad de Chile. Y me complace hablar hoy con ustedes sobre el que puede ser tal vez el mayor reto de nuestras vidas, ¿no? Porque estamos viviendo un momento que ninguno de nosotros jamás podrá olvidar, porque la pandemia de la COVID-19 sigue siendo un enorme desafío tanto para nuestras sociedades como para nuestro gobierno y para todos nosotros. Ustedes, médicos, trabajadores de la salud e investigadores, están haciendo un trabajo extraordinario en la primera línea de la peor crisis global después de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los días, a veces corriendo riesgos personales, los profesionales de salud trabajan incansablemente para salvar la vida de las personas en todo el mundo, dando esperanza, dando consuelo y especialmente cuando los pacientes se encuentran aislados de sus familiares. Y yo me siento muy orgullosa de sus acciones y honrada de llamarme su colega. Y no sé si en Chile se hará, pero aquí a las 9 de la noche se sale a aplaudir a los profesionales de la salud. Y no ha sido fácil para nadie. Y por meses, tal vez años, vamos a seguir sometidos a duras pruebas. Hoy día leía un reporte de los encargados científicos en Suiza, que ellos dicen que al menos por 2 años ellos creen que va a haber que continuar con las medidas de prevención, ¿no? De la social distancing, esta distancia entre las personas, el uso de mascarilla y otras medidas, porque por un lado no es claro cuándo vamos a tener acceso a una vacuna, pero sobre todo cuándo vamos a tener acceso a una vacuna que esté al alcance de todas las personas en el mundo. Y como es una pandemia, y lo decía el rector, en el caso de la vacuna, no es verdad, el que algunos estén en buenas condiciones y otros no, nos afecta a todos. Y como decía, no ha sido fácil para nadie y por meses vamos a seguir sometidos, o años, a duras pruebas. Porque aún no terminamos de dimensionar el costo humano que esta crisis tendrá. Y lo peor es que nos movemos en un terreno con tan pocas certezas, no tenemos todas las respuestas. Sí sabemos que la pandemia de la COVID-19 es la crisis sanitaria más grande de las últimas décadas y que además está trayendo y traerá enormes impactos sociales y económicos. Algunos dicen que vamos a estar luego de la guerra mundial, o algunos dicen incluso anterior a la guerra mundial, en otra gran crisis que existió. Y por supuesto exponiendo, como lo ha hecho esta pandemia, las profundas desigualdades en nuestras sociedades. Pero no sabemos con certeza cómo va a evolucionar el virus, o si las personas que lo contrajeron han adquirido una inmunidad permanente. Porque es verdad que podemos medir a través del PCR la presencia, podemos detectarlo, y también podemos medir la presencia de inmunoglobulinas, pero la inmunoglobulina IgE y la IgM no dan respuesta de si realmente va a haber inmunidad permanente, ni si va a ser importante, ni cuánto va a durar esa inmunidad permanente, puesto que los únicos que sí nos pueden dar esa respuesta son los anticuerpos neutralizadores, que se hacen en muy pocas partes del mundo y que los países no tienen hoy día esa capacidad de testeo, salvo en lugares muy ocasionales. Tanto lo que no sabemos del virus. No sabemos si es un virus estacional como la influenza y se va a volver en el otoño y en el invierno, o en Chile no sabemos cómo se va a sumar el COVID-19 con las normales campañas de invierno, digamos, frente a las influencias. No sabemos tampoco si va a ser como el SARS o el MERS, porque en el caso del SARS la inmunidad dura 2 años y en el caso del MERS 2 a 3 años. En este caso tampoco sabemos, ¿no? Carecemos de datos completos sobre quienes han sido infectados. En la mayoría de los países las estrategias han sido testear a los enfermos, a los que llegan a los hospitales. O en otros casos están testeando a algunas personas en ciertas condiciones. Y esto lo hace súper complejo, porque en un momento más me voy a referir también, o saldrán preguntas de cómo volver a una cierta normalidad, a una cierta reapertura de la economía,
y lo que se está planteando, que es el testeo a la entrada del trabajo, por ejemplo, del anticuerpo, claro, la persona puede estar hoy día sin infección y mañana con infección. Entonces, todo el tipo de medidas que se están tomando, la verdad es que no dan ninguna certeza de evitar la diseminación de la epidemia, salvo, mientras no tengamos vacuna, las medidas higiénicas, llamémoslas así, la distancia social, el lavado de manos. Esa es la única cosa que se sabe que realmente va a seguir funcionando. Ahora, la única manera, tampoco sabemos si hay nexos entre la infección y otros factores agravantes, tales como la contaminación, por ejemplo. Así que la única manera de volver a tener cierto control de la situación es volver a principios fundamentales que todos debiéramos compartir. Tenemos que tomar medidas esenciales para mejorar los sistemas de salud y los servicios sociales, a fin de garantizar el máximo apoyo posible a quienes sufren las peores consecuencias de la epidemia. Tenemos que contar con datos transparentes y fiables, porque una de las cosas clave para el éxito, ¿no es verdad?, en esta pandemia, como en el control de muchas enfermedades, es que la gente tenga información clara, precisa, que le permita entender por qué se toman ciertas medidas y pueda seguir esas medidas, ¿no es verdad? Tenemos que actuar con prudencia, yo diría, y con humildad. Y como doctora, por supuesto que yo sé la enorme importancia que tienen las medidas de aislamiento y cuarentena, pero también como es jefa de Estado, también sé que el confinamiento no puede continuar indefinidamente. Pero, y OMS ha entregado, yo diría, pautas súper claras que cuáles tienen que ser los requisitos básicos que tienen que cumplirse para que pueda haber reapertura de la economía y que, por cierto, tiene que ser gradual. Como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les digo, por supuesto que esto es una crisis de salud, pero una crisis humana, y para abordarla entonces tenemos que situar en el centro a las personas y a sus derechos. Y debemos hacer todo por proteger vidas y debemos elaborar con cuidado estrategias de salida de la crisis que faciliten la recuperación de nuestras sociedades y nuestros pueblos. Y frente a las incertidumbres debemos contar con una certeza. Estamos todos justos en esto. Ahora, todo el mundo dice esto, pero la verdad que no se cumple. Y varios de ustedes lo decían. O sea, cada país al final ha optado por estrategias individuales sin considerar esta lógica de que aquí no hay fronteras, que el virus no discrimina entre una frontera de un país u otro y que nosotros vamos a estar bien en la medida que el país más débil esté bien, porque es la única manera de resolverlo y de controlarlo. Entonces, aunque todos hoy día estamos físicamente distantes, debemos permanecer juntos, más allá de la conexión que nos ha permitido los elementos digitales, pero también eso, la desigualdad en los países hace que algunos sí tienen acceso, otros no, que algunos niños sí pueden continuar con la educación porque tienen acceso a tecnología y otros no. También ahí se nota nuevamente los tremendos elementos de desigualdad. La superación de la pandemia exige una acción decisiva, coordinada e innovadora también de todos y para todos, porque es muy distinto lo que estamos viviendo hoy día a la crisis financiera del 2008. Porque la crisis financiera fue una crisis financiera que afectó a muchos países, pero hoy día estamos viviendo una crisis de salud y además vamos a tener una crisis económica, financiera y social, que va a tener mucho más repercusión y más lenta recuperación que lo que tuvo la del 2008. Entonces es súper importante una acción decisiva, coordinada, y los esfuerzos de respuesta serán más efectivos si ponemos los derechos humanos como eje central. Hace 2 semanas el secretario general publicó un informe que demuestra cómo los derechos humanos pueden y deben guiar la respuesta y la recuperación de la COVID-19. Obviamente que la prioridad es proteger vidas humanas y la respuesta tiene que ser inclusiva, transparente y responsable. Asimismo, las medidas de emergencia que contribuyan a contener la propagación de la enfermedad deben ser temporales y proporcionales, protegiendo a las personas, pero también el Estado de Derecho. La pandemia es un riesgo para todos nosotros, pero tiene efectos desproporcionados en la salud y los medios de vida de ciertos grupos y de ciertas comunidades. Porque es cierto, el virus no discrimina, pero los impactos sí lo hacen. Y ustedes lo saben porque lo viven a diario en consultorios, en hospitales, en la clínica, cuando investigan, que siempre los más pobres, los más vulnerables, ya están en riesgo previo, bien, aún con mayor riesgo viven la pandemia y sus consecuencias. Incluyendo aquellos, como algunos de ustedes han mencionado, que no tienen acceso adecuado a la vivienda o al agua potable. Yo con sorpresa me enteré que 1 millón de chilenos no tienen acceso al agua potable. 1 millón de chilenos. O sea, uno creería que es mucho menos. Así como aquellos que sufren discriminación en base a raza, género u otros motivos. Son los sectores más vulnerables que siguen siendo aún más vulnerables en el contexto de la crisis. En el mundo lo que vemos además que hay una intersectorialidad de elementos que van a ser
la tormenta perfecta, digamos, y que nosotros la veíamos antes de la crisis, el hecho de tener países en conflicto, o países frágiles, ¿no? El tener migrantes, el tener refugiados, o el tener desplazados internos, junto con los efectos del cambio climático, el ser mujer y niña, el ser una persona adulto mayor, o ser una persona que vive con discapacidad, y también no ser pertenecer a minorías, sean ellas indígenas, pueblos indígenas, o ser, o por ejemplo, miembros de la comunidad LGTBI. Todo esto se da una intersectorialidad que realmente hace que lo vivan de manera particularmente malo, y en el contexto del COVID también lo mismo se da. Por eso es tan importante la labor de pedagogía que miles de ustedes están haciendo en todo el mundo, respondiendo dudas, dando contención a las angustias, explicando la complejidad de la situación, porque da lo mismo el medio, si es en redes sociales, en los matinales o en un paper. Lo importante es que nunca perdamos de vista el valor profundamente humano de la medicina y de la salud pública. Creo que la información relativa a la COVID-19 y los esfuerzos para combatirla deben llegar a todos. Es preciso poner especial cuidado en identificar a las personas que podrían estar en peligro de exclusión, es decir, de no estar incluidas en la respuesta y tampoco a la hora de la recuperación, tales como ya mencionaba algunos miembros de minorías nacionales, étnicas o religiosas. Y hemos visto, entre paréntesis, un crecimiento del discurso del odio, de la xenofobia, en muchos países culpando a determinadas comunidades, sean estas religiosas o étnicas, de transmisión del virus, ¿no? De los migrantes, naturalmente, los desplazados, los refugiados, las personas de avanzada, los que viven con discapacidad, los miembros del colectivo LGTBI, también, obviamente, las personas afectadas por la pobreza extrema, y yo diría las mujeres, porque las mujeres tienen también un impacto desproporcionado comparativo a otros. A pesar de que cuando uno mira las tasas de mortalidad son menores en mujeres que en hombres, y eso es algo que, bueno, algunos investigadores están diciendo que el doble cromosoma X sería uno de los factores que permitiría que tengamos mejores respuestas frente a la creación de anticuerpos, antígenos, en fin, un montón de cosas, pero eso está recién en investigación. Ahora, las instituciones nacionales de derechos humanos, las entidades de la sociedad civil y las comunidades locales tienen un rol importante en ayudar a identificar las personas que de alguna u otra manera se verían excluidas o marginadas. Eso, en resumen, es crucial que nos aseguremos que no dejemos a nadie atrás. Es decir, lo que corría para la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, aquí sigue siendo clave, ¿no? Lamentablemente es posible que muchos gobiernos tengan que dirigir esfuerzos que estaban haciendo para la Agenda 2030 hacia la epidemia, la pandemia, y por lo tanto dejen de usar recursos para dejar que no nadie quede atrás. Y por eso que es clave también en la respuesta asegurarse que nadie quede rezagado, primero porque son los más vulnerables, los que tienen más riesgo, pero además porque, tal como se dijo antes, la salud de todos depende de ello también. De hecho, el respeto de todos los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, civiles y políticos, va a ser indispensable para el éxito de la respuesta a la salud pública y para que podamos reconstruir mejor. Con eso en mente, mi oficina ha publicado directrices y recomendaciones que pueden encontrar en la página web, que están a disposición de los estados y de todas las personas, y sobre algunas de las cuales hablamos hoy. Hemos sacado guías especiales sobre prisiones, llamando a excarcelar, hemos ya sacado para personas viviendo con discapacidades, personas mayores. Por supuesto, hemos contribuido a todo lo que ha sacado el secretario general, al tema de una política de respuesta con derechos humanos, a mujeres y el impacto, y niñas y el impacto, entre otros, ¿no? Entonces, permítanme partir diciendo algunos asuntos urgentes relativos a derechos económicos y sociales. Como hemos dicho, la pandemia actual pone de relieve la nociva repercusión, o desnuda, yo diría, la nociva y tremenda desigualdad de nuestras sociedades. En los países desarrollados, las deficiencias en el acceso a cuidado de salud, en los derechos laborales, en la protección social, en la vivienda y en materia de dignidad, se revelan de pronto con una tremenda nitidez, ¿no? En los países en desarrollo, donde amplios sectores de la población dependen del ingreso del día para sobrevivir, y hablaba de eso el rector, y disponen de escasos, todos los países en desarrollo, y no solo África, siempre habla de África, pero en América Latina también, el porcentaje de personas, y en particular mujeres, pero personas que dependen del sector, de que trabajan en el trabajo informal, es brutal. Y el caso de Chile, la situación que hemos tenido de muchos
personas de otros países que vinieron a buscar trabajo y que hoy día están buscando retornar a sus países, y como no hay una respuesta global, ni siquiera regional, están teniendo dificultades para aquello, también demuestra la alta precariedad en el trabajo también en Chile. Muchas veces nosotros creemos que estamos por sobre ese tipo de situaciones, pero la verdad es que no, que existen. Entonces, las consecuencias para aquellas personas, el tema del confinamiento, que es necesario, que es importante desde el punto de vista de disminuir la diseminación del virus mientras no haya vacuna, sí tiene un tremendo efecto brutal de falta de ingresos, de hambre y de riesgo, de otros riesgos también, ¿no? Entonces las consecuencias para ellos pueden ser peores. El carácter universal de la amenaza del virus constituye, yo diría, el argumento más convincente que jamás haya existido en pro del acceso universal y barato, digamos, comparativamente a la atención de salud. Ahora, la pregunta es si los gobiernos van a aceptar el reto de reforzar los sistemas de salud en esa dirección. Además, cuando se pide a la población que permanezca en sus hogares, es fundamental que los gobiernos adopten medidas urgentes para ayudar a las personas que carecen de viviendas adecuadas. Asimismo, se tienen que implementar medidas de protección social para las personas que trabajan en el sector informal, como ya hablaba, o aquellas que han quedado desempleadas. O sea, cuando uno ve los números de las personas que ya han quedado desempleadas en países grandes, es enorme, pero en Chile también las proyecciones son, en América Latina y en Chile, son muy importantes. Las medidas de confinamiento domiciliario y de distanciamiento social deberían tener en cuenta que su aplicación es muy difícil para las personas que viven en condiciones de hacinamiento y, por cierto, las que no disponen de acceso al agua y al saneamiento. Además, será preciso tomar medidas económicas y sociales de vasto alcance en todos los países a fin de atenuar la repercusión de la epidemia y reducir al mínimo el crecimiento de la desigualdad, porque sabemos que va a crecer la desigualdad, que va a crecer la pobreza, porque probablemente estamos pensando en el sector privado, los que van a ser capaces de mantenerse en pie van a ser los más poderosos, los más grandes. Y por lo tanto, lo más probable es que haya una mayor concentración de la riqueza, ¿no? Y un aumento de la desigualdad y un aumento de la pobreza. Entonces son elementos que a la hora de la recuperación de la economía tienen que pensarse para asegurar que todos efectivamente puedan recuperarse. Y la experiencia no es buena. En el caso del ébola, como en la República Democrática del Congo y otros países cercanos, el 70% de todos los que trabajan en el trabajo informal eran mujeres. La verdad que muchos de ellos no se recuperaron nunca y las pequeñas empresas tampoco. Y muchos también con la crisis financiera, pero me refiero cuando uno tiene una crisis de salud que además afecta al sistema económico tan importantemente, la verdad es que plantea, yo diría, un futuro no muy luminoso, pero que requiere de una mejor respuesta por parte de los gobiernos, de las instituciones internacionales, para poder dar cuenta de aquello. Todavía no hemos experimentado el efecto pleno de la pandemia sobre las economías nacionales y sobre el conjunto de la economía mundial, pero, por ejemplo, el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la pandemia provocará la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región. Se calcula una caída de menos 5,3% en el año 2020 y que no necesariamente se va a recuperar el 2021. Entonces, si esas proyecciones se confirman, las consecuencias pueden ser catastróficas. Entonces, la pregunta es, ¿se está actuando en consecuencia? ¿Nos estamos preparando adecuadamente? Y creo que cada gobierno debe dar respuesta a la población. Muchos estados en diferentes regiones han adoptado medidas sin precedentes para proteger los derechos de los trabajadores y reducir al mínimo el número de desempleados. Y yo creo que muchas naciones que dispongan de recursos suficientes deberían hacer otro tanto. Pero es claro que muchos países en desarrollo disponen de menor capacidad para absorber y atenuar las repercusiones económicas y sociales de la epidemia. Estos países tal vez sean los más vulnerables a cualquier recesión mundial, entre otros factores debido a la fluctuación de los precios de las materias primas, el declive de la inversión extranjera, el endeudamiento, también la disminución del comercio exterior y la disminución de las remesas, porque para muchos países el porcentaje de las remesas que vienen de afuera, de Estados Unidos, por ejemplo, es una parte muy importante de su Producto Interno Bruto. Y sin duda que al quedar desempleados muchos de las personas viniendo, por ejemplo, de Centroamérica, esas remesas no van a continuar fluyendo. Al respecto, el secretario general ha propuesto soluciones como la reducción de la deuda, la ampliación del financiamiento por conducto del Fondo Monetario Internacional, el aumento de las contribuciones al Fondo Monetario Mundial, pero estas medidas no excluyen otras que también podrían adaptarse. Asimismo, los gobiernos, el sector público y el privado
y las organizaciones nacionales e internacionales deberían intercambiar prácticas idóneas con miras a atenuar las repercusiones socioeconómicas negativas de esta crisis en esta etapa y también en la segunda fase cuando venga la etapa de la recuperación. También quiero hacer hincapié en la imperiosa necesidad de respetar los derechos civiles y políticos durante la crisis. Sabemos que muchos gobiernos del mundo afrontan ahora decisiones difíciles y que medidas de urgencia son necesarias para responder a esta emergencia de salud pública. Sin embargo, la crisis no es un cheque en blanco para hacer caso de las obligaciones en materia de derechos humanos. Como dije anteriormente, las medidas de emergencia que se apliquen deben ser las indispensables y proporcionales para satisfacer esa necesidad. Y la población debe recibir toda la información posible acerca de estas medidas y saber por cuánto tiempo estarán vigentes cuando es posible, porque efectivamente les vale decir que los gobiernos tengan que estar informando frecuentemente por cuánto tiempo más se prolongan ciertas medidas. Y me inquieta que algunos gobiernos nacionales tengan asumido poderes de emergencia sin fecha de término, así como las medidas adoptadas con el fin de limitar la libertad de prensa y de expresión. Yo dije eso sacamos unas declaraciones de prensa y salió en un diario de la capital, que no es muy amigo mío probablemente, y tuve la mala idea de leer lo que la gente escribía debajo. Y lo más suavecito era lo que patio, ¿eh? Porque claro, la gente, yo no estaba hablando en contra de las medidas necesarias, estaba hablando de aquellos que abusan de las medidas para o permanecer eternamente con un poder absoluto o reprimir algo que es importante, que es la información. El domingo se celebró el Día de la Libertad de Prensa y la verdad es que nosotros tenemos una actualización de que hay un número muy importante de países en todas las regiones que han utilizado mecanismos, han pasado leyes sobre las fake news, pero de una manera tal que en el fondo lo que están haciendo es disminución el espacio civil, el espacio de la sociedad civil que es indispensable y la libertad de expresión. Hay países donde periodistas han sido castigados por informar acerca de la carencia de mascarilla, trabajadores de la salud amonestados por decir que no disponen de suficiente protección y ciudadanos comunes y corrientes arrestados por publicar en redes sociales comentarios relativos a la pandemia. Pero no olvidemos, la crítica no es delito. Entonces yo siempre he estado instando a los gobiernos que aumenten considerablemente el acceso a la información y a las estadísticas precisas, porque la transparencia es de suma importancia y en una crisis de salud pública es capaz de salvar vidas. Y en efecto solamente se puede luchar de manera eficaz contra una epidemia si se cuenta con la confianza en la población, en la confianza en sus autoridades, la confianza en que la gente está haciendo lo mejor y más posible para resolverlo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que hay dos ámbitos de acción: la respuesta a la epidemia y los preparativos con miras a la recuperación. Respecto a la respuesta, yo quiero compartir con ustedes algunas líneas de acción que creo que son de importancia inmediata y que pueden ayudar a elaborar políticas eficaces y compasivas a la vez. En primer lugar, todos los esfuerzos nacionales deberían tratar de atenuar la repercusión de la epidemia sobre los grupos más vulnerables. Yo no voy a decir nada aquí que ya no haya dicho, pero quiero reforzar ciertos puntos. No me voy a ganar el premio Nobel por estas palabras que voy a decir, pero lo digo porque creo que muchas veces las cosas obvias no son obvias. Cuando me tocó enfrentar la crisis económica a fines del 2008, nosotros tuvimos un paquete de medidas de estímulo fiscal que fue calificado por el Economist como el quinto mejor del mundo. Sí, era bueno en términos que era integral, pero no tenía cero perspectiva de género. Las mujeres no habían sido incluidas en todas las medidas que se pensaba que era necesario tomar. Entonces, por eso digo, aunque pueden ser obvios, prefiero ser obvio. Entonces, atenuar la repercusión sobre los grupos más vulnerables, incluso las mujeres, que tienen más probabilidades que los hombres de percibir bajos salarios, de trabajar en el sector informal, no tienen licencias por enfermedad remuneradas, no tienen seguro de salud ni protección social, muchas de ellas. Las medidas de confinamiento además plantean cargas suplementarias a las mujeres, entre otros la de cuidar a los enfermos, los ancianos y los niños que ahora no están asistiendo a las escuelas. Las niñas y las mujeres también corren mayores riesgos de padecer violencia doméstica. Y es brutal las cifras que uno ve en Europa y en otras partes del mundo, y también en América Latina, tal como demuestran efectivamente las estadísticas compiladas recientemente en todo el mundo. Y eso ha hecho que algunos gobiernos piensen en cómo proteger a esas mujeres, porque están con el abusador en el mismo departamento o en la misma casa, no pueden llamar a las líneas hotline en algunas porque las han bajado, en algunas han cerrado los lugares para atender a las víctimas de violencia. Entonces ha habido todo tipo de acciones interesantes. Por ejemplo, en España, en Portugal, entre otros, declararon que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia son servicios esenciales.
reforzaron las hotlines, ¿no? Las redes telefónicas inventaron códigos, por ejemplo, porque uno no puede decir al lado de la persona que la está golpeando que la están golpeando. Entonces, en algunos países inventaron, junto con una red de farmacia, de que la persona pudiera llamar pidiendo una mascarilla quirúrgica roja, por ejemplo. Y eso significaba que estaba en riesgo, con lo cual podían ir equipos de rescate a rescatarla. En Francia arrendaron hoteles para que las mujeres que estaban en estas circunstancias pudieran ser rescatadas y salir de un lugar abusivo. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a la educación a distancia, las niñas disponen de menos acceso que los niños en muchos países del mundo a internet y a teléfonos móviles. No sé si eso en Chile corre, pero en general en el mundo en desarrollo las niñas tienen menos acceso. Y los efectos de esta situación puede que no se perciban de inmediato, pero creo que pueden perjudicar posteriormente la causa de la igualdad de la mujer. Otros grupos vulnerables también necesitan más atención y medidas de atenuación, incluyendo las personas en centros de detención o en centros de confinamiento de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, hospitales psiquiátricos o lugares como estos centros del Sename, o públicos o privados, personas con discapacidad, pueblos indígenas y minorías, migrantes, refugiados, desplazados internos, personas que están en zonas de conflicto, y en particular los ancianos, y sobre todo los que viven solos o en instituciones. Entonces, como les decía, muchas orientaciones específicas nosotros ya las hemos creado para apoyar a los gobiernos en la respuesta. Asimismo, todos los países deben adoptar medidas de amplio espectro para absorber la repercusión económica y social de esta epidemia y reducir al mínimo el crecimiento de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza. Y en todas partes, sin embargo, es probable que la pandemia cause daños desproporcionados entre los más pobres. Entonces se necesita una enérgica acción gubernamental para garantizar a las personas más pobres la seguridad de algún ingreso, la protección de medios de subsistencia y el acceso a bienes y servicios esenciales. Es cierto, hay países que tienen recursos, ¿no? Y que han logrado generar, como mantener una proporción del salario, ¿no? Por un tiempo. O hay otros países que lo que han hecho es que las compañías no pueden cobrar, cortar el agua, la electricidad, si la gente, o echarlos de las casas si arriendan si no han podido pagar. Es decir, hay un conjunto de medidas que en varios países están tomando para justamente proteger de alguna manera a los más vulnerables. Entonces yo decía, para la seguridad de algún ingreso, la protección de medios de subsistencia y el acceso a bienes y servicios esenciales. Es fundamental evitar que las personas pierdan sus hogares a consecuencia de la pérdida del empleo. Y en cuanto a los indigentes y otras personas que carecen de viviendas adecuadas, las medidas podrían abarcar el uso de casas y departamentos alquilados a corto plazo o alojamientos de emergencia. Y por cierto que la protección de los trabajadores de salud y su remuneración adecuada también debería ser de máxima prioridad, porque hay un problema adicional, y es que el 70% de los trabajadores de salud son mujeres. Y leía yo en algunos de los reportes que el 86% de las enfermeras son mujeres, y muchas de ellos, mujeres, podrán enfrentarse a obligaciones adicionales que señalé anteriormente. Entonces, si están a cargo de los adultos mayores, de los niños, sus posibilidades de trabajo, bueno, también se van a ver de alguna manera afectadas. La realidad es que cualquier obstáculo perjudicial para los esfuerzos de salud en un país incrementa el riesgo que todos corremos. Las sanciones sectoriales que repercuten negativamente sobre los cuidados sanitarios y los derechos humanos de las personas más vulnerables deben suspenderse de inmediato o modificarse mediante excepciones humanitarias a fin de garantizar el acceso a suministros esenciales. Hay países que están bajo sanciones sectoriales. No estoy hablando sanciones a individuos específicos, sino que sanciones al país o a las compañías que generan los ingresos fundamentales para que un gobierno pueda dar respuesta. Y hemos llamado ya públicamente que todas esas sanciones debieran levantarse y suspenderse o modificarse. Las crisis tienen un poderoso efecto revelador. La historia nos ha enseñado que en los episodios más críticos en que se develan las capacidades de respuesta de todo, las grandezas y las bajezas humanas. Y nosotros en nuestro país también lo hemos visto en los terremotos, en tantas otras situaciones. Y esto no ha sido la excepción. No cabe lugar al nacionalismo, a la búsqueda de chivos expiatorios. No obstante, la pandemia, yo creo que algo señalaba antes, ha estado generando una ola de estigmatización y discriminación en todo el mundo. Cuando partió en China, en Europa había discriminación contra gente de origen asiático, por ejemplo, ¿no? Después ha habido discriminación contra gente europea que está en otros países donde todavía la pandemia no existía, y así. Entonces, creo que es clave. Esta tendencia al discurso del odio, a la xenofobia, viene de antes del COVID, pero claramente las personas ante el miedo, ante la incertidumbre, generan este tipo de respuestas. Entonces es clave que trabajemos juntos para hacer retroceder esta tendencia
que se alimenta en la desinformación y en el miedo. Creo con campañas de sensibilización y la difusión de información precisa, clara, basada en hechos y en la ciencia, son las herramientas más eficaces, y en eso los líderes tienen que jugar un rol muy fundamental. Porque cuando uno escucha a un líder diciendo, echándole la culpa a algún país o a alguien o a algún grupo, la verdad es que da espacio no solo para que esto se reproduzca, sino que también pueda generar actos de violencia en contra de determinados grupos. Además, en todas las etapas de esta respuesta, incluso en la recuperación, deben realizarse esfuerzos para lograr la participación de las entidades nacionales de derechos humanos, por supuesto las universidades, los activistas de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Creo que la epidemia ha dejado muy clara, algo que teníamos claro, pero la necesidad de que aumentemos nuestro esfuerzo para asegurarnos de que toda la población, incluso los más vulnerables, disfrute de las ventajas del desarrollo. Tenemos que redoblar los esfuerzos para forjar sistemas económicos más integradores, más sostenibles, más inclusivos, y para crear sociedades más resilientes a las catástrofes. Y todavía la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen siendo una buena herramienta para ello. También debe quedar claro que la protección del medio ambiente y la preservación de la diversidad biológica son cruciales para evitar pandemias y proteger la salud y el bienestar de las personas. El deterioro medioambiental y la pérdida de biodiversidad crean las condiciones para la zoonosis, ¿no es verdad?, de animales a seres humanos, que en repetidas ocasiones ha degenerado en epidemias. Porque no se trata solo de la COVID-19. Todos recordamos el SARS, el MERS y el ébola, que también tuvieron origen en este tipo de zoonosis, y hoy día se dice que el 75% de las enfermedades emergentes son zoonosis. Y de ese modo es que el llamado que se está haciendo es a respetar el medio ambiente y la naturaleza. Colegas, amigas, amigos, esta es una crisis mundial y ningún país puede combatirlo solo. Hemos confirmado que necesitamos cooperación científica internacional. Es momento de confirmar que también necesitamos la solidaridad y la coordinación internacional. Pero esta crisis también ha puesto de manifiesto nuestras debilidades nacionales e internacionales, y pone de manifiesto, por un lado, en la urgencia de la necesidad del multilateralismo y la urgencia de la acción conjunta y el valor de las organizaciones multilaterales, pero también sus limitaciones y sus dificultades. Y las Naciones Unidas fueron creadas justamente para prevenir, atenuar y abordar de manera más eficaz las crisis internacionales, pero sin duda a ninguno de ustedes le es ajeno el crecimiento de algunos sectores muy nacionalistas y antimultilateralismo, que ha hecho que lo que después de la Segunda Guerra Mundial fue posible, hoy día es mucho más difícil. Hoy día tenemos un G20 que no está completamente cohesionado, Rusia con China que no están siendo capaces de liderar en conjunto, y Rusia. Entonces tenemos un orden internacional que no tiene la fortaleza y la fuerza que probablemente se tuvo antes. Esperemos que esto pudiera ser visto como una oportunidad para entender que estos son desafíos globales en los cuales todos tenemos una respuesta y todos tenemos que ayudar. Y sobre todo, por lo que aquí se ha dicho y también he dicho, es porque aquí nadie se salva solo. Aquí todos tenemos la posibilidad de que nos vaya bien si todos somos capaces de trabajar en conjunto. Entonces, por eso que siempre hemos estado instando que unemos esfuerzos con el fin de promover una estrategia de cooperación mundial sólida y multilateral. Y cuando nos recuperemos de la pandemia, porque lo vamos a hacer, tendríamos que aprovechar la oportunidad de nuestras vidas, reconstruir mejor. Es decir, no debiéramos aspirar a volver al día antes de la pandemia. Debiéramos aspirar también, y creo que una tremenda oportunidad, rector, directora, para pensar, y por supuesto Alex, para pensar en forma conjunta, no solo en el mundo de la salud, sino en el mundo de la economía, en el mundo de lo social, cómo hacemos en una sociedad. Creo que las protestas en Chile, las protestas del año pasado, en 80 países del mundo, con la gente en la calle, y no la gente más pobre, gente joven, estudiante, en fin, demostró que este es un mundo que siente que la democracia no está generando los productos que uno esperaría de la democracia, y los sistemas políticos no lo están haciendo, y una falta de confianza en las instituciones políticas, pero también, y del Estado, no solo política, pero también una convicción de que el modelo económico que estamos viviendo no da respuesta, y ha ido aumentando la brecha entre los más pobres, entre los países más pobres y más ricos, y al interior de los países también. Entonces, yo siento que con todo lo dramático y tremendo que tiene esta pandemia, hay una tremenda oportunidad, y he tenido posibilidad de conversar con gente que está pensando, que está repensando cómo reconstruimos un mundo que sea sostenible, que sea inclusivo, con otras reglas del juego, podríamos decir.
Y creo que ese reconstruir mejor es porque tenemos que ser mejores a lo que éramos antes. Eso en lo general, en lo global, pero también desde cada espacio en que nos desempeñemos tenemos una responsabilidad que cumplir. Y esa fue la razón que me impulsó a estudiar medicina y que fue parte importante de la formación que recibí en esta facultad de medicina. Y por eso yo quiero ser, bueno, también la razón por qué me metí en política, pero vamos a focalizar en medicina. Y por eso, para cerrar, yo quiero recordar y citar las palabras de la gran doctora Eloísa Díaz, colega ilustre y mujer gigante, que además tengo el honor de recibirme la medalla de Eloísa Díaz. Y ella decía: con levantado propósito he osado llegar a este recinto, donde se somete a prueba y se consagra al sacerdocio de la más noble de las profesiones, porque ¿qué cosa hay más noble y más grande que aliviar a la humanidad doliente y salvar la vida del deudo querido? Eso decía Eloísa Díaz. Entonces, mis últimas palabras es invitarlos a no bajar los brazos y a seguir trabajando para aliviar a esta humanidad doliente. Muchas gracias. Estás mute, parece, Alex, no se te escucha. Ah, pero es que yo no me lo silencié, espera. Ahora sí. Ah, no. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ah, muy bien. Muchas gracias, alta comisionada. La verdad que su presentación muy extensa. Tenemos al día de hoy, a esta hora de la mañana, más de 850 personas conectadas de todas partes del mundo, así que tenemos una audiencia muy, muy amplia. Y por supuesto que me quiero quedar con las últimas palabras que usted dice, que tiene que ver con esto de las oportunidades y las cosas de hacer la manera distinta. Creo que tenemos una gran oportunidad en el mundo de hacer las cosas de manera distinta. Y quiero plantearle una pregunta que hace, por ejemplo, una de las personas que está conectada, Javiera Arce, nos pregunta sobre las recomendaciones de cómo hacer políticas públicas que incorporen la diversidad social, dado también lo que usted planteó, el estallido social en más de 80 países del mundo, que incorporen la diversidad social, que va más allá de hacer confluir sectores, o sea, es la tan llamada intersectorialidad, sino también incorporar la diversidad étnica y de género. La pregunta es, en su opinión, sobre las estrategias de ¿cuáles serían, a su juicio, nuevas formas de estrategias de intersectorialidad para el diseño y ejecución de políticas públicas y sociales en el mundo en general? Pregunta que hace, repito, Javiera Arce. Gracias, Alex. Bueno, yo creo que en la construcción, en el diseño y evaluación de las políticas públicas debieran generarse espacios de participación, ¿no? Primero, y dependiendo del tipo de diseño, puede ser comisiones de expertos, o puede ser, y yo traté siempre de hacer aquello, tanto que me acusaron de ser, que era adicta a la comisionitis, ¿no? Porque para generar la respuesta hacia la infancia, generamos gente que provenía de distintos sectores. Cuando hicimos la reforma de la seguridad social, incluimos personas de distintos sectores, tanto políticos, pero también que representaran étnicos. Cuando trabajamos para mirar una nueva constitución, también colocamos distintos sectores, y para sorpresa de algunos pusimos hasta a la baterista, ¿no es verdad?, de bateristas, de personas de distintas, gente de ONG que trabajaban, y no solamente el mundo típico que era político y empresarial, ¿no? Entonces, yo de verdad creo, soy una convencida, puede que no siempre a uno le resulte, de que el poder generar, bueno, y cuando hicimos toda la consulta de la nueva constitución, esto fue claramente así, amplio, abierto, que representara múltiples sectores, tanto de representar desde diversidad geográfica al interior del país, porque también las realidades son distintas en las distintas regiones, obviamente de diversidad de género, diversidad digamos, de religiosa, étnica, etc. Y yo creo que es clave porque, como hemos hablado, que hay sectores que son mucho más vulnerables que otros. La única forma que esas políticas públicas de verdad puedan tener resultados adecuados es que pongan en el centro a las personas, ¿no? Y las personas no son todas iguales. Ni son todas iguales ni biológicamente, ni social y económicamente, sino también sus realidades son particulares y son distintas. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos, están siendo ministra de la Salud, todo un programa de derechos
para los pacientes de salud mental. Por supuesto que no solo pusimos médicos especialistas en salud mental, también pusimos ahí a personas, digamos, que eran pacientes de salud mental, o sus familiares, para conocer también la lógica de lo que significa tener que hacerse cargo. O sea, tratar de mirar el máximo posible espacio para que esas políticas de verdad respondan a las personas. Y es por eso que más de alguno de ustedes me habrá escuchado muchas veces decir que yo soy una convencida que las políticas públicas tienen que adaptarse a las personas y no las personas a las políticas públicas, porque es la única manera de dar respuestas efectivas. Y esto tiene un sinfín de estrategias, porque tiene que ver desde el uso del lenguaje más adecuado para que las personas puedan entender, y hay una fuerte empuje por el multilingüismo, ¿no? Para que efectivamente haga sentido, que va desde distintas lenguas indígenas, ¿no es verdad?, además del oficial, hasta naturalmente el lenguaje para personas sordas, o asegurar el lenguaje braille para los ciegos, en fin. ¿Cómo entonces en las políticas públicas logramos aquello? Ahora, no es fácil, porque habitualmente los gobiernos le tienen temor a la sociedad civil, más que verlos como un factor de poder generar políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo y que sean exitosas, muchas veces lo ven como una amenaza. Pero yo creo que es posible. Tuvimos experiencia en mi gobierno, imagino que en otros también, donde efectivamente pudieran las personas ser parte de esa respuesta, y lo tuvimos también en el Quiero mi barrio. En el programa Quiero mi barrio, era en el propio barrio donde la gente se juntaba, votaba, ¿no es verdad?, cuáles eran las... O sea, ellos sabían que iban a tener un cierto recurso del Ministerio de Vivienda, pero no era el Ministerio de Vivienda el que venía a decirles a ellos qué es lo que tenían que hacer en su barrio, sino que ellos mismos se organizaban, ayudaban a construir comunidad, porque ellos se juntaban, discutían, votaban y optaban, ¿no es verdad? Y por tanto tenían algo que creo que es clave en las políticas públicas, que es el tener la, ¿cómo se dice?, propiedad, digamos, ¿no? Sentirse dueño o sentirse parte. Y yo creo que eso hace mucho más exitosas las políticas públicas, cuando uno siente que tiene como la soberanía, ¿no? Que tuvo la posibilidad de decidir, pues que pierdan la votación, pero tuvo la posibilidad de participar, de actuar, de gobernar su propia realidad. Y yo creo que eso es clave, y en este tipo de situaciones aún más, porque uno requiere, para tener éxito, que haya una comunidad muy activa, muy participante y muy entendiendo. Pero más allá del COVID, creo que siempre es bueno y es esencial. Muchas gracias. Creo que usted profundizó en algunos pasajes de su presentación algunas medidas que han tomado algunos países, por ejemplo, para este aumento lamentable y progresivo de la violencia intrafamiliar, particularmente en niños, niñas y, por supuesto, en mujeres. Recuerdo que mencionó el caso de Francia, donde ha instalado algunos hoteles o algunos lugares exclusivos para personas que son víctimas de este tipo de violencia. ¿Usted tiene alguna mirada global en el mundo respecto a algunas cifras, si esto efectivamente es un problema que efectivamente va creciendo de una manera profunda? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones desde la Oficina de la Alta Comisionada para poder resolver, entendiendo que en Latinoamérica probablemente esta situación y este fenómeno lamentable vaya en aumento en comparación con otros países del mundo? Y creo que es importante también tener recomendaciones de política respecto a este punto, dado que es una pregunta muy, muy profunda que hace Adriana Moreno Fuenzalida, que participa en nuestro foro de hoy. Bueno, a ver, lo primero es que yo quiero decir que, independiente de la pandemia del COVID, lamentablemente la violencia intrafamiliar o la violencia de género, que tiene distintas formas, ¿no? Una es la intrafamiliar y la otra es de género, sobre todo en lugares de conflicto, o en lugares donde la gente no tiene agua potable y las mujeres, y particularmente las niñitas, tienen que ir kilómetros y kilómetros de sus hogares a buscar agua potable y son víctimas de violencia y de violación muchas veces, ¿no? Entonces yo diría las mujeres sin duda son más frágiles, tienen efectos desproporcionados por todos los factores que ya mencioné, pero en el contexto actual, además de confinamiento, se ha visto doblar o triplicar cifras de manera dramática, ¿no? Porque obviamente los que han estado en confinamiento absoluto por harto tiempo, yo me imagino que para una familia no es sencillo, ¿no? Para cualquier familia, no estoy hablando de una familia abusiva, estoy hablando de cualquier familia cualquiera que está 24 horas. Me mandaron a mí un meme muy divertido, no un meme, era un pequeño video de una señora que decía:
Diosito, perdóname, tantas veces que te pedí que mi marido estuviera más veces junto a mí, no sabía lo que pedía, Diosito, perdóname, perdóname. Era un chiste, porque también había con respecto a hombres. Es decir, genera obviamente una cierta, además el miedo, la incertidumbre, si además las personas pierden el ingreso, genera una cantidad de tensiones muy fuerte, pero si además es una persona abusiva, violenta, claramente a todos esos factores han contribuido a que la violencia intrafamiliar crezca dramáticamente. Y no me atrevo a dar números, porque los números que tenemos, la gente que ha podido entregar información, ¿no? Pero hay muchos lugares donde creemos que el fenómeno es mucho mayor. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, hay que hacer, por un lado, como decía, políticas específicas a todas aquellas mujeres que sabemos que son más vulnerables, ¿no? Y que van a tener más riesgos con el confinamiento. Podemos también, la verdad, que mirar en cómo apoyamos a aquellas mujeres que van a ser afectadas no solo por el confinamiento, sino por las medidas sociales y económicas. Y yo hablaba de que el 70% de las mujeres del sector salud, del sector salud son mujeres, pero también sabemos que el 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas que han quedado muy afectadas, como el turismo, el comercio, los restaurantes, los hoteles y el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, creo que nosotros hemos entregado directrices que van desde qué hacer en relación a las mujeres trabajadoras de la salud, por cierto, equipar los equipos de protección personal. También nos hemos dado cuenta que en muchos países han, como decía, recursos para programas normales de las mujeres. Hoy día se han sacado y se han cerrado refugios para las mujeres víctimas de violencia, se han cerrado centros de atención diurna, se han cerrado hotlines, pero también, por ejemplo, hay programas que se han disminuido fuertemente, como el acceso a todo lo que es la salud sexual y reproductiva, a la entrega de anticonceptivos o de educación sexual, y así muchas otras cosas. También nosotros lo que hemos llamado a que los países aseguren que las mujeres mujeres y niñas puedan tener acceso a la salud. En algunos países, dado el confinamiento, la posibilidad de las mujeres de llegar a parir a hospitales o a lugares donde esto ha disminuido, y por tanto cabe pensar que los riesgos, además de aumento de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, pueden crecer, ¿no? Entonces hemos estado insistiendo. Lo otro que hemos insistido en promover la igualdad de responsabilidad en el cuidado, y también, como decía, declarar los servicios relacionados con la violencia de género como esenciales. Pero obviamente también continuar con todas las otras medidas que permitan que las mujeres puedan seguir siendo empoderadas, ¿no? Y poder tomar sus propias decisiones. Es un conjunto muy largo de medidas, pero quedo hasta aquí porque creo que toco algunos de los aspectos fundamentales. Usted también abordó lo que ocurre en los sistemas sanitarios y por supuesto que es una discusión que nosotros hemos tenido en Chile y creo que todos los países del mundo se están haciendo la pregunta. ¿Es una oportunidad, considera usted, para repensar los sistemas de salud, los sistemas sanitarios, reforzar la salud pública y la prevención? ¿Cómo ve usted que podríamos abordar esto, el repensar el rol del Estado? Hay una apuesta muy fuerte de este repensar, entendiendo de que el Estado es el que se debe hacer parte de esta oportunidad de resolver la situación que nos trae la pandemia. Bajo su opinión y desde su punto de vista, ¿cómo deberíamos de abordar este tema? Bueno, yo creo que para nadie es una sorpresa si digo que yo siempre he creído que el único que puede asegurar la provisión de servicios sin discriminación es el Estado, ¿no? O sea, no es que desconozca el rol de otros actores, ¿no? Entiendo que el sector privado tiene un rol que jugar importante, pero el Estado para mí es clave porque es el único que realmente puede asegurar los bienes públicos, digamos, ¿no? Y asegurar que esos bienes públicos tengan acceso a todas las personas. Ahora, no se trata siempre de más Estado. A veces se requiere más Estado en algunos lugares donde no existe, pero sobre todo también mejor Estado, ¿no? Se requiere ir mirando también desde la salud cuáles son algunos elementos innovadores que podemos incluir, de manera que los sistemas de salud estén en mejores condiciones. Ahora, yo diría que en cuanto a los Estados, obviamente son claves, son esenciales. Incluso países como Estados Unidos, que tienen gobiernos federales súper fuertes, ¿no? Todos a la hora de tener que conseguir equipamiento clave que ellos no tienen porque los ha sobrepasado esta capacidad, han mirado al Estado Nacional, ¿no?
al Estado federal, y los propios gobernadores han exigido que ellos puedan, que el gobierno nacional haga una parte. Y yo diría que en todos lados los estados han jugado roles centrales, ¿no? Y han podido hacerse cargo de la pandemia y dar la respuesta necesaria. Ahora, yo creo que los estados y los países tienen que afrontar estos retos creando el necesario espacio fiscal para invertir en el acceso a la salud, la alimentación adecuada y la educación. Y yo me he dado el gusto en todas las reuniones que he estado, porque el año pasado, antepasado, yo fui a la sesión de primavera del Banco Mundial, y el Banco Mundial hacía poco había lanzado un informe que decía, que señalaba esta idea central, ¿no? Que la riqueza en los países desarrollados, el 80% o el 70 o el 80% dependía del recurso humano, ¿no? En cambio, los países en desarrollo solo el 40%. ¿Y por qué? Porque, claro, los recursos humanos en el país desarrollado son recursos que tienen mayor educación, mayores destrezas en un conjunto de cosas, más acceso a la tecnología, en fin, un conjunto, más acceso a la innovación, un conjunto de cosas que finalmente permitía mayor productividad, pero además mayor riqueza. En cambio, en los países en desarrollo, justamente ese no inversión, llamémosla así, en el capital humano, que es lo más importante de un país, la gente, ¿no? También implicaba que no eran el factor central en la generación de riqueza. Y entonces, de ahí concluían algo que yo creo que todos nosotros, desde que tomamos mamadera, hemos pensado, y es que lo que hay que hacer es que lo que uno gasta en salud es una inversión en salud, y no hay que verlo como costo, y esas han sido las viejas discusiones cuando uno estaba en el ministerio, cuando uno era ministro de la salud, y cuando uno era presidente y trataba de mayor. Entonces, yo creo que es verdad que hay países que no tienen ese espacio fiscal, y al no tener ese espacio fiscal, es por eso que es clave que también en esta respuesta coordinada global, las instituciones financieras internacionales, y de hecho, en una reunión que yo tuve también con los coordinadores residentes de todo el mundo, y estaba también una persona del Banco Mundial, de todos los recursos, billones que ellos están juntando, una parte importante va a prestaciones sociales, y otra parte va a apoyar a gobiernos en otro tipo de instancia, o a financiar otro tipo, las deudas y otras cosas. Entonces, yo creo que es clave generar esos espacios fiscales para que los países puedan sacar las lecciones de lo que hemos visto, y invertir en la salud, invertir en la alimentación adecuada y en la educación, bueno, y en otras áreas, y en el empleo, naturalmente, ¿no? Muy interesante, muchos países lo que han hecho es mantener empleo, ¿no? Por ejemplo, lo que conversábamos ayer con una investigadora del London College, que ella decía, mire, cuando reconstruyamos, está bien. Por ejemplo, decía ella, porque ella trabaja mucho en el tema salud. En el tema de salud, nosotros tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, entrega una cantidad de subvenciones al sector privado para que otorgue salud. Bueno, pero eso se hace sin condicionalidades. Y lo que tiene que hacerse, pero entender que si bien el prestador puede ser privado, tiene que ser, el propósito es el bien público. Y por lo tanto, las personas, y se refería ella sobre todo a estos lugares como residencias de adultos mayores, donde en muchas partes del mundo estaban en manos privadas y después la gente se arrancó, los dejó abandonados, se murieron, no tenían protección básica y por lo tanto se enfermaron los pacientes, o sea, las personas y mis propios cuidadores. Entonces decía, bueno, si nosotros vamos a reconstruir algo y mantenemos algunas cosas que ya tenemos, bueno, exijámosle todas las garantías clave de entender que esto es un bien público, aunque sea realizado por un privado. Entonces, es un ejemplo de muchos otros, ¿no?, que ella daba, pero entonces yo creo que los esfuerzos del Estado tienen que concentrarse en poner en pie programas de prestaciones sociales que aseguren el gozo de derechos como prestaciones públicas, ¿no? Incluyan los que se ven o que podrían ser afectados más gravemente por la crisis, respetar aquello que ya hablábamos recién, los principios de transparencia, de participación y de responsabilidad, ¿no? Porque los programas y planes nacionales de seguridad social tienen que ser transparentes y los beneficiarios tienen que poder participar en la administración, contribuir a la igualdad de género. Y probablemente, Alex, y lo hemos discutido en otras partes también, uno escucha esta discusión, en Estados Unidos una discusión muy fuerte hoy día, es ¿qué es primero, la salud o la economía? Y la verdad es que esa es una controversia falsa, porque evidentemente tenemos que salvar las vidas, lo primero, pero también en algún momento vamos a requerir poder generar actividad económica, pero para ello entonces lo que sí hay que hacer es generar consensos nacionales,
trabajar en planes plurianuales de inversión en sectores clave, cuestionar dogmas económicos que han demostrado su fragilidad. Ayer un investigador también de Inglaterra decía, mire, cuando venga la necesidad de respuesta, ahí vamos a necesitar estímulos fiscales grandes, porque ahora hay cositas que se están haciendo. Entonces no van a faltar los que van a decir, no, eso no es posible pagar. Porque si no vamos a tener deuda, si no va a aumentar la inflación. Él decía, muy difícil que en este contexto haya inflación, lo más probable es que haya deflación. Lo más probable es que los bancos centrales tengan que comprar las deudas y de esa manera poder funcionar. Se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo, no, esto es una cosa distinta. Y los países pueden vivir con deuda mayor. Yo no soy economista, no me quiero explayar en un tema, pero quiero decir es que seguramente ante la respuesta y después en la etapa de recuperación van a seguir, y lo decía el rector, los mismos argumentos neoliberales que hemos escuchado siempre, ¿no? No se puede hasta aquí nomás, esto otro tiene estos riesgos, pero la verdad es que hay gente que es súper abierta, que piensa bien y que es muy capaz y muy inteligente, dice, se puede. Y se puede, y los países pueden vivir con estas condiciones. Entonces, yo creo que esta crisis financiera y económica del 2008-2009, por ejemplo, lo que ellos decían, la liquidez, que se generó mucha liquidez, pero no fue a la economía real, no fue a las casas y a los trabajadores, al trabajo, sino que fue en otras partes que finalmente volvió a los sistemas financieros. Entonces, no, esta vez tenemos que asegurar que si hay más dinero colocado, tiene que ir a la economía real para que efectivamente produzca la reactivación que se busca. Entonces, yo diría que tenemos que revisar los sectores económicos que generan riqueza y empleo, revisar la contribución que todos hacen al bienestar común, y explorar nuevas alternativas económicas sostenibles. Y en relación a la vuelta, no al trabajo, porque todos estamos trabajando, algunos venimos a la oficina, otros lo hacen desde su casa, pero la verdad es que tiene que ser con gradualidad, porque lo que sí sabemos, y tenemos 3 ejemplos, que es Japón, Singapur y Corea del Sur, la República de Corea, que fueron ejemplos de lo bien tratado que fueron estos temas, pero finalmente han tenido lo que no parece ser una segunda ola, sino más bien un rebrote, porque el virus siguió en la comunidad y al levantar todas las medidas de excepción, volvió en algunos lugares, como el caso de Singapur, de migrantes que vivían muy hacinados en algunos lugares, o en otras islas, en el Japón, etc. Entonces, acá creo que y cualquiera sea la forma que se reabra, va a tener que ser gradual, va a tener que, nosotros por ejemplo, acá se está pensando que, por decirlo así, en una oficina que había 3, tenga que estar 1 nomás, y hacer turno, todo lo que se pueda hacer de teletrabajo, a seguir haciéndolo de teletrabajo, y estamos repensando la manera de trabajar. Y yo creo que esa es una oportunidad también para repensar la economía y la política, entre otras cosas. Y por último, quería no poder olvidarme de decir de que hay unos estudios bien claros que demuestran que todos los países gobernados por mujeres han tenido excelentes resultados. Y esto tiene varias explicaciones. Hay países más grandes, países más chicos, desde Alemania, Nueva Zelanda y otros, ¿no? Pero Finlandia, Dinamarca, y otros más. Y creo que hay 2 elementos que son clave aquí, que se han señalado por muchos yo diría, investigadores. Uno es que las mujeres, a contrario de lo que se dice, son capaces de tomar decisiones rápidas, decisiones decisivas y fundamentales, pero también el estilo de liderazgo ha sido clave. Han sido capaces de hablar con transparencia, de decir, bueno, Angela Merkel dijo, probablemente el 70% de los alemanes nos vamos a infectar. Esto es lo más grave que ha existido, pero además poniendo el toque humano, personal, buscando las respuestas, y creo que ambas cosas no se contradicen, el que haya una acción enérgica, fuerte, pero también una respuesta humana, que se hace cargo también de los miedos de la ciudadanía, de los problemas de salud mental que está generando este tipo de medidas, y yo creo que eso ha sido clave. Por cierto que también hay países liderados por hombres que han sido exitosos, pero como son muy poquitos los que son liderados por mujeres, y a todos les ha ido bastante bien, yo quería ponerlo, no podía no dejar de decir. Por supuesto, alta comisionada. Muchas gracias por esa respuesta. Le haré una última pregunta que además coincide con lo que nos están preguntando en redes sociales, y después dejaré a nuestra directora, a nuestro rector, quizás para un comentario final y alguna pregunta que le quiera hacer directamente. Uno podrá compartir si es que el comentario o las críticas que le han hecho a los organismos internacionales, particularmente a la OMS,
han existido algunos presidentes, jefes de Estado, que han sido un poco más duros y drásticos en sus comentarios hacia los organismos internacionales. Ustedes, desde su posición en la Oficina de Alta Comisionada, ¿considera que se puede revertir esta situación, que es un momento para que Naciones Unidas también se replantee el rol que está realizando, e independiente de los comentarios, que insisto que uno podrá estar a favor o en contra de esta crítica que hacen mucha gente respecto a estos organismos internacionales? ¿Cómo cree usted que debería ser el rol de la OMS, por ejemplo, en este nuevo escenario post-pandemia? A ver, yo quiero decir que más allá de que sin duda cuando la pandemia pase, tanto OMS internamente tiene sistemas de auditoría que hacen una revisión de todo el proceso y dirán, mire, en esto lo hicimos bien, en esto fallamos. Yo creo que en general, primero, ellos han hecho un rol de liderazgo del conjunto de Naciones Unidas. Es decir, todos nosotros somos parte del team de manejo de la crisis, todos jugamos un cierto rol en esto, pero OMS ha sido quien ha generado el liderazgo y que el secretario general le ha dado a ellos el liderazgo y que lo han hecho bastante bien y yo creo que aprendieron además de las otras crisis anteriores, ¿no? Del SARS, del MERS y sobre todo del ébola, ¿no? Y nos hemos encontrado, pero claro, pedirle a ellos más de lo que podamos cuando es un virus que se conoce tampoco, no sabemos sus características de transmisibilidad todavía. Creo que, pero lo que yo veo, ellos han generado alianzas, por ejemplo, amplias, y han hecho llamados a recursos para generar, han desarrollado, ¿cómo se dice esto? Iniciativas de búsqueda de tratamientos más adecuados en 90 o más países del mundo, generar amplias alianzas para búsqueda de tratamientos adecuados o de vacunas adecuadas. Ayer o anteayer la comisionada de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ella estaba diciendo, ellos estaban llamando y habían conseguido con países importantes del G20 $8 billones para eso, para tratamiento y vacunas. Sin embargo, Estados Unidos no es parte de ahí. Ellos no pusieron ningún recurso. Entonces, usted me pregunta, ¿es posible que Naciones Unidas se remire? Sin duda que tiene que remirarse. Y yo creo que una pregunta que estamos haciéndonos varios y que estamos discutiendo en algunas instancias, no solo de Naciones Unidas, pero con otras personas, es el multilateralismo actual. Si el orden internacional que hoy día tenemos, que fue creado post Segunda Guerra Mundial para proteger a las naciones, pero en otro contexto, yo diría, cuando los países tenían mucho más claridad después de haber vivido 2 guerras mundiales, el horror, ¿no es verdad?, el horror vivido, y por lo tanto sacan, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es como decir, ¿cuáles son los derechos básicos que todos tenemos por ser seres humanos? Antes del COVID yo le quiero decir que yo decía, si mañana hubiera que votar la Declaración Universal tal como está la situación hoy día, desde los países no la aprobamos, tal como fue aprobada hace 70 años atrás, 71 años atrás. Entonces, el mundo hoy día vive una situación muy compleja. No existe hoy día, no se ve algo con claridad que podamos tener en el orden internacional actual, una respuesta tan sólida como en el pasado, y esto tiene que ver con desde conceptos ideológicos, ¿no? O desde miradas más nacionalistas que multilateralistas, digamos, desde conceptos populistas en algunos otros lugares, a la geopolítica y las consecuencias económicas de aquello. Una China que ha crecido fuertemente, ¿no? Entonces, yo me he preguntado todo este tiempo y lo he conversado con varias personas, que yo creo que aquí estamos enfrentando, y no me refiero a Naciones Unidas, me refiero al sistema multilateral en su conjunto, una crisis estructural muy fuerte. Porque hay gente que piensa ya que si determinado país importante, que no voy a nombrar porque todos van a saber, cambia a final de año de presidente, que puede que todo cambie, pero la verdad que yo creo que es mucho más estructural que eso, que tiene que ver con el rol que ciertos países están jugando y que otros países no quieren, ¿no? Entonces, ¿cómo se van generando obstáculos para seguir manteniendo el poder, la predominancia, y que otros países no puedan crecer o tener la influencia que tienen hoy día? Entonces, yo creo que se requiere, por un lado, una pregunta mucho más profunda de si lo que generó este sistema, que fue muy importante y que ha jugado un rol clave, si esos factores siguen siendo válidos,
o si hay elementos más estructurales que yo creo que existen, ¿no? Que están implicando la dificultad extrema de progresar, porque muchas veces en el Consejo de Seguridad no es posible tomar medidas porque hay vetos de un país a otro, ¿no? De los países que tienen derecho a veto, que son los 5 países más grandes, más importantes después de la Guerra Mundial, digamos. Entonces, yo le diría, yo creo que estamos ante una situación de gobernanza internacional muy difícil, y que uno habría pensado que esta epidemia, esta pandemia hubiera permitido decir, no, tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que empujar. No se ha dado todavía. No se ha dado ni entre los más grandes, ni se ha dado entre los más pequeños, o los medianos. Entonces, lo que pasa es que también cuando cae el muro, ¿no es verdad?, cuando termina la Guerra Fría, muchos de nosotros pensamos que la Unión Europea iba a transformarse como de esa bipolaridad, como en una tripolaridad o algo así, y tampoco se generó eso. O sea, la Unión Europea tiene muchos elementos, pero también tiene muchas discusiones internas que no hacen que siempre tengan una posición común. Entonces yo le diría, sí, estamos pensando varios de nosotros en esto. Naciones Unidas siempre está pensando, de hecho hicimos una reforma de desarrollo, una reforma en la seguridad, paz y seguridad, y una reforma de la administración interna para tratar de ser más eficientes, más eficaces, pero la verdad que Naciones Unidas al final es el conjunto de 193 países, no son los funcionarios, los burócratas que trabajan ahí, son los países que son los que toman las decisiones. Y si en esa realidad de los países no hay la voluntad política, la convicción de que lo que se requiere es una cooperación internacional de verdad, solidaridad, etcétera, lo que podamos hacer nosotros los funcionarios es muy poco, ¿no? Pero yo me he declarado como una optimista estratégica, porque tácticamente a veces uno ve lo actual con ojos un poquito más oscuros, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que aprender las lecciones, y varios de nosotros estamos, más allá de nuestros roles, tratando de pensar y de imaginar cómo podemos, de una mirada progresista, mejorar estas cosas y cuáles pueden ser las propuestas que nosotros podemos tener a este respecto. Entonces, sí, hay un cierto pensamiento, pero obviamente estamos en la acción. Y muchos de mis colegas están trabajando cotidianamente en terreno, todo el trabajo humanitario, ¿no es verdad?, de UNICEF, del programa de alimentos, del PNUD, de la OSHA, que tiene que ver con lo humanitario. Entonces, muchas veces ahí no hay mucho tiempo para pensar en las estratégicas. Y nosotros siguiendo todo el tema de derechos humanos y tratando de impulsar. Pero yo trato siempre de pensar que esto es así nomás, es circunstancial, y soy una convencida que no, que es estructural, y que si no hacemos esa mirada, así como pienso que las sociedades tenían problemas políticos y económicos graves por los modelos políticos y económicos que estábamos llevando adelante, y que nos estamos haciéndonos cargo de lo que algunos llaman como el nuevo poder. El nuevo poder es un poder mucho más horizontal. Si vemos todos los movimientos del año pasado, no tenían un líder como antes, que podía ser un partido político, un sindicato o varios sindicatos. Son todos de jóvenes que no tienen un poder uno sobre otro, más horizontal, más transparente, pero también obviamente más difícil de las estructuras más llamémosle jerarquizadas, de saber cómo interactuar con ellos. Yo creo que también hay parte de la sociedad, cómo se está desarrollando, las nuevas tecnologías lo que están generando, la capacidad de las instituciones más formales de ser capaces de absorber aquello y poder hacerse cargo y dar buenas respuestas. Entonces, la verdad es que yo sigo siempre tratando de entender lo que pasa en las sociedades, en el mundo, para tratar de ver de qué manera podemos ofrecer las mejores respuestas. Esta comisionada, disculpe que me salte esto, porque efectivamente hay una pregunta que creo que es importante, que hace Pablo Cuellar, y con esto ya le doy la palabra al rector y a nuestra directora de la escuela. Pablo Cuellar pregunta, ¿usted considera que ha habido violación de derechos humanos en Chile por parte de autoridades debido a las medidas que se están tomando por la pandemia? ¿En qué ejemplos y en qué casos? Mire, yo no tengo el seguimiento aquí en la mano de las cosas de Chile, por lo tanto no quisiera, o sea, primero creo que las medidas eran necesarias, las medidas de cuarentena. Hay países, y habrá que sacar las lecciones después de qué es lo que funcionó mejor, hay países que tuvieron cuarentenas totales y eso les permitió bajar fuertemente la diseminación del virus, de niveles dramáticos, de muertos del día, de nuevos casos, insisto, sin que nunca sepamos el número real de casos, porque el testeo ha sido bastante menor.
Y en otras partes, como en Chile y en otros lugares, cuarentenas más localizadas y que van moviéndose de un lado a otro. Una cosa que yo me he preguntado, no he escuchado a la doctora Daza explicar por qué, pero que me preocupa, es esta tarjeta o carnet COVID, porque como no sabemos la inmunidad, y lo que se está testeando son las inmunoglobulinas que no definen si efectivamente esos anticuerpos tienen valor neutralizador del virus, ellos dicen que por 3 meses, porque eso está seguro, yo no he leído en ninguna parte que se diga cuánto tiempo la inmunidad es segura, pero imaginando que lo fuera, el riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo central, y que es el distanciamiento social y las medidas de higiene. Entonces, sentirse que uno es inmune y que no contagia a nadie y que no se puede recontagiar cuando no sabemos, y eso me preocupa. Pero en términos de las violaciones de derechos humanos, yo no tengo en este caso, en este momento, los datos chilenos. Lo que hemos visto en algunos otros países es que a veces ha habido exceso de abuso de la fuerza al tratar de hacer cumplir las medidas, ¿no? Sean las medidas de confinamiento o sean las medidas ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se llama esto? Es que, perdonen, pero hablo todo el día en inglés, no es de ciútica, pero la palabra curfew, eso es el curfew es esta hora en que uno tiene que dejar de salir de la casa, ¿no? ¿Qué queda, presidente? ¿Qué queda eso? ¿Esto qué queda? Me estoy sintiendo una ciútica, pero no, es que lo uso la palabra todo el día. Entonces, en algunos países se ha criticado que ha habido exceso de fuerza al tratar de asegurar estas medidas. Lo que ha pasado y que nosotros no hemos recomendado es que se ha detenido gente porque han pasado el toque de queda, y lo que nosotros hemos dicho que lo que pudiera ser el remedio puede ser peor, porque si uno tiene o prisiones o comisarías donde hay gente abarrotada de gente sin la posibilidad de tener el distanciamiento social, puede agravar el problema, puede generar mayores casos, pero yo creo que hay una cosa que sí quiero dejar clara. Todos los estados de emergencia permiten restricciones de derechos humanos, pero algunas restricciones. ¿Cuáles son esas? La libertad de movilidad, por ejemplo, o la libertad de asamblea, es decir, que no hayan grandes congregaciones de gente, etc. Pero lo que nunca ningún estado de emergencia debiera aceptar es el derecho digamos, combinar el derecho de expresión, la libertad de prensa o las detenciones arbitrarias. Si eso se ha producido en Chile, no tengo aquí los datos, pudiera significar, pero si no, la verdad yo preferiría no pronunciarme porque sería imprudente de mi parte, irresponsable a decir algo así. En todo caso, la oficina nuestra en Santiago está haciendo todos los seguimientos y estoy seguro que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también. Muchas gracias, alta comisionada. Directora, ¿algún comentario, alguna pregunta para ir cerrando esta hermosa jornada? Porque tengo que ir. Sí, no, solamente agradecer a la alta comisionada esta oportunidad de escucharla, de escuchar las reflexiones, de compartir con nosotros lo que ha sido su experiencia y dejarnos muchos mensajes también. Dentro de eso, la importancia de la participación social en todos los ámbitos y justamente la construcción de todas las políticas. Yo creo que ese es un gran mensaje, así es que es un gusto y esperamos tenerla en una nueva oportunidad prontamente. Gracias, doctora. Muchas gracias. Querido rector. Sí, quizás invitar a la expresidenta, a la comisionada, no sé, si quiere, a profundizar. Creo que hay dos puntos muy convergentes que salieron en su presentación y en las preguntas. Uno tiene que ver con los valores. Ella hablaba de los valores que se inculcan en una facultad de medicina, y me parece que cuando vemos que hoy día, de nuevo, la profesión médica, las profesiones de la salud implican arriesgar la vida por salvar a otro en forma tan explícita. Siempre fue así. 100 años atrás se entraba a estudiar medicina y se sabía que uno podía contraer una tuberculosis hace 100 años con mucha más probabilidad que el resto. Creo que hay una cita muy hermosa de alguien que decía que si uno se pregunta cuándo en la filogenia, cuándo en la evolución aparece lo humano, a lo mejor es la primera huella que hoy día encontramos de un hueso fracturado o una fractura consolidada, porque indica que quienes estaban alrededor de ese individuo no lo dejaron ahí solo fracturado, que se muriera, sino que lo protegieron y lo ayudaron.
Y por lo tanto hay una cantidad de valores que se vieron tremendamente trastocados con toda una concepción de lo que eran las universidades, que el CAE, que el préstamo, que el financiamiento, que la ganancia, etcétera, que yo creo que desvirtúa enormemente el sentido profundo que tienen las vocaciones y de todas las profesiones en general, no me refiero solo a la medicina. Y lo otro, junto con saludar lo que usted habla de las mujeres que están ocupando los cargos más importantes, también hacer un homenaje a las mujeres que ocupen cualquier cargo, ¿ya? Que lo hacen muy bien, y hacerlo en una de las intervenciones que más me impactó, ¿ya? Era una mujer española que tenía un alto cargo en salud, ¿ya? Y la están entrevistando en un momento dado y con rabia se dirige a los periodistas y les dice: ¿y por qué ustedes ahora no van a pedirle que les solucione el problema del coronavirus a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi? Y me parecía que era tremendamente atingente, porque lo que está demostrando es la irracionalidad total. O sea, uno piensa cómo una humanidad que destina tantos recursos a una determinada actividad no lo hace, por ejemplo, a problemas, uno perfectamente bien podría decir, ¿por qué parte de esos recursos no van, por ejemplo, al tema de la adicción y droga? ¿Por qué no van a temas como la misma estudios que no hubieran a lo mejor encontrado en mejor pie para encontrar una vacuna o tratamientos antivirales? Y esto último lo digo en términos de la necesidad, como usted señalaba, no sé, podemos no llamarle Estado como queramos llamarlo, pero que haya alguna instancia que piense en términos de un bien común, y que esa instancia, llámese gobierno, Estado, desde luego que tiene que haber un Estado, pero que institución internacional, pero que seamos capaces de tener directivas que nos orienten a un bien común, y no solamente a suponer que en la medida en que cada cual busca lo mejor para sí, eso va a resultar en el beneficio de todos, porque parece que eso último definitivamente no es verdad. Agradecerle e invitarla si usted quiere agregarnos algo en esta esfera, pero por sobre todo agradecerle en nombre de la Universidad de Chile la participación tan brillante que usted ha tenido hoy día acá. Gracias, rector. No, tal vez lo único que yo quisiera decir es que yo quisiera que esta no solo fuera una oportunidad para repensar la economía, la política, el lugar como convivimos. Había en un país algo muy importante en estas distintas materiales que surgieron, y decía: hemos aprendido a echarnos de menos de nuevo, a extrañarnos, decían. Entonces yo siento que hemos buscado nuevas formas para comunicarnos, pero claro, estos suizos decían hoy día que probablemente antes de 2 años no íbamos a poder abrazarnos, ¿no? A pesar, decían que los niños no son claramente, son portadores, pero poco portadores, y por lo tanto se aconsejaban que no fueran a ver a los abuelos enfermos, y si lo iban a ver, que no los abrazaran. Pero la verdad es que yo quisiera que esta fuera una oportunidad más allá de la economía, de la política, es de redefinir lo que es verdaderamente relevante e importante para la humanidad, ¿no? Y eso expresado en valores, pero también en acciones y prácticas, y por cierto, nuevamente también el valor del medio ambiente y la naturaleza, porque cuando tendemos a pensar en estos temas, generalmente dejamos eso fuera. Creo que ha sido un error en otras pandemias, y creo que es clave, porque claramente el rol que hoy están jugando en la emergencia de enfermedades es clave. Pero sobre todo yo quisiera pensar de que de aquí en adelante todos estemos pensando en lo verdaderamente humano, y qué es lo que es lo importante y relevante. Y tal vez hasta seamos más felices con eso. Esta comisionada, finalizo agradeciendo infinitamente su participación, el haber aceptado este conversatorio. Para nosotros, el Programa de Salud Global, la Escuela de Salud Pública, es importante seguir difundiendo el saber y el quehacer de lo que estamos haciendo en esta pandemia. Infinitas gracias por su participación, muy agradecido, y está cordialmente invitada para otro conversatorio en algún tiempo más, por supuesto, si usted y su agenda así lo permite. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alarcón, muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Como dicen aquí, a bientôt. Hasta una próxima oportunidad. Ok, adiós. Gracias.